¿Qué tal, abonados de leonsepia.com? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de esta contracrónica semanal de Pablo Díaz, de Tribuna Fondo Norte. Ayer estuvimos en el Toco y me voy, Pablo, en el análisis postpartido, pero has preparado esta columna, esta contracrónica sobre el partido contra el Albacete, un partido en el que nos quedamos con esa doble sensación, ¿no? De, por un lado, la lástima de que hiciste lo más difícil, que es ponerte por delante y no ser capaz de sostenerlo, y la otra, valorar el punto, porque cuando te enfrentas contra un equipo que demuestra ser mejor, puntuar nunca es una mala noticia. No, si miramos en general el empate hay que darlo por bueno porque creo que el Albacete fue superior, tuvo mejores ocasiones y otra vez Cristian pues pudo salvar un resultado más adverso, ¿no? Lo que pasa que sí es verdad, como dices, que después de hacerlo más difícil sin ser no merecedor, pero sí siendo inferior al rival, ponerte por delante y no poder aguantar el resultado, además recibir el empate en una jugada que es fácilmente evitable. Entonces, se hubiera abierto otro panorama y quizás obligar al Albacete a abrir más líneas y quién sabe lo que pudiera haber pasado. Oye, da una, iba a decir sana envidia, la envidia pocas veces es sana, ¿no? Digamos que una envidia a secas, cómo jugaba el Albacete, cómo era capaz de encontrarse, de progresar, de asociarse, el filo que tenía, la sensación de peligro, ¿no? Que cada vez que tenía la pelota tenía claros los mecanismos, qué hacer, terminaba prácticamente todo. No lo sé, vivir una temporada con un equipo que juegue así, creo que estamos deseando que llegue, ¿no? Sí, es una rueda, o sea, es una rueda, los buenos resultados, las buenas sensaciones, pues se te hacen ir creciendo. Entonces sería un equipo que está muy confiado en lo que hace y muy suelto en el campo, ¿no? Entonces ellos van acumulando gente arriba, pero gente con movilidad y con pases, tocando el balón. Entonces te van creando superioridades prácticamente en todos los lugares del campo. Y hubo 10-15 minutos en la primera parte que fueron totalmente muy superiores a Zaragoza y salimos vivos de casualidad. Entre ellos por una gran parada de Cristian y un balón al palo. Pero sí es verdad que luego finalizan, como dices, que es la primera premisa para que no te hagan contra, ¿no? Entonces, el Zaragoza, sobre todo con la figura de Juliano, es peligroso cuando roba cerca de la contraria o cuando hay espacios para correr, ¿no? Alguna jugada el otro día, sobre todo con Francho, en la primera parte, que interpretó muy bien que había que correr con balón por banda derecha, es las mayores sensaciones de peligro que dio el Zaragoza al Albacete. Entonces, ellos lo saben y, bueno, logras finalizar y logras ir dominando el partido, pues te vas haciendo con el mando y dejar poco a tu rival. Pablo, sí, hubo dos sorpresas en el 11. Fue el primero la suplencia de Jair, algo menos porque ya tenías el referente del partido en casa contra el Leganés, y luego sobre todo la titularidad de Gueye, ¿no? De Pape, que yo creo que nadie se la esperaba. No sé si el propio senegalés podía esperarlo. ¿Qué opinión tienes de ambas decisiones? Porque Jair parecía incuestionable hasta hace un par de semanas. Escriba lo explica desde el punto de vista futbolístico, ¿no? Y de que tampoco hay una gran diferencia entre los tres centrales. Y bueno, el delantero yo creo que no hizo malos minutos, teniendo en cuenta la temporada que lleva y de dónde viene. Creo que aportó al equipo y que no fue de los peores, especialmente en la primera parte. Lo de Jair, bueno, es curioso que desde que renovó es cuando parece que ha perdido la vitola de indiscutible, ¿no? Que es cuando más se le está discutiendo por parte del entrenador. Con una explicación muy clara y además con resultado, porque bueno, yo creo que Lluís cumplió muy bien, aparte del gol, y si es verdad que a los espacios es más rápido y en ese sentido, bien. Lo de Pape es una sorpresa mayúscula porque muy pocos creen que pueda aportar al equipo lo que el equipo necesita de él, y una tras otras pues lo ha venido demostrando. Entonces sí es verdad que como explicó Escribá, él lo necesita, el equipo lo necesita porque no hay efectivos y es un jugador más de la plantilla. Si está entrenando bien, pues se merece jugar. Otra cosa es que luego, claro, luego te sale Pausán 5 minutos y te da la sensación de que es un jugador que necesita más minutos, ¿no? Que a todos nos gustaría ver más minutos, pero el contexto es diferente, es un chico muy joven y yo creo que, bueno,
que a ver si la vuelta de Iván Azón pues, empieza a poner un poco de orden en la posición de delantero y por lo menos de más confianza al equipo. ¿Cómo crees que va a evolucionar esa posición, Pablo? Parece que Iván va a volver a la convocatoria contra el Levante. Se entiende que no va a ser titular. No sé cuántos partidos crees que puede tardar en ya estar disponible desde el primer minuto para estar en el 11. ¿Cómo puede afectar, no sé si positiva o negativamente, el regreso de Azón en esos minutos emergentes que se piden para pausas, ¿no? Y que parece merecer? ¿Cómo crees que va a evolucionar esa posición? Como creo, no lo sé. Como deseo es que en 2 o 3 semanas Iván esté para competir no sé si al más alto, pero sí poder disputar ya partidos desde el 11 inicial. Aunque luego no complete los partidos, porque es muy importante. Sería muy importante para el Real Zaragoza poder acabar la temporada jugando con Juliano y Azón arriba. ¿Cómo le va a afectar a Pau Sanz? Yo creo que no debería afectarle en exceso. Porque si bien ayer juega Pape y no juega él de titular, yo creo que viene más en el contexto de la juventud, los pocos minutos que tiene y que no puedes cargarle de mano, además contra un gran rival, donde lo más fácil es que le cueste mucho llevar el partido. Entonces, tenerlo en el banquillo para ir haciéndolo y que vaya jugando minutos, yo creo que el que sea Iván, el que juegue de titular, no le debería afectar y sí podríamos verle teniendo también más minutos y disfrutando de él, porque yo creo que ayer los 5 minutos que juega deja detalles a la hora de moverse y de conducir en velocidad que echamos de menos en el resto de los jugadores. Hay un partido dentro de 3 jornadas contra el Racing en casa que parece diferencial para la suerte del Real Zaragoza este final de temporada, y me parece que ahí es el día en el que se apunta que Azón pueda volver al 11 titular, que regrese a una convocatoria este viernes contra el Levante y que dentro de 3 partidos pueda ser titular ya. Pablo, te quería preguntar por el gol de Lluís. Marca su primer gol con la camiseta del Real Zaragoza en esta temporada. Tú eras un muy buen cabeceador. No demasiado alto, no te imponías por la altura, pero sí que tenías un muy buen timing de remate. Es más, las defensas, bueno, pues te tenían ahí un poco en un segundo plano, ¿no? Porque no eras nunca la principal amenaza del equipo en el juego aéreo, pero sin embargo, rematabas a menudo, rematabas con intención y marcaste varios goles. Desde tu oficio, ¿cómo valoras ese gol, ¿no? Ese ataque, ese encontrarse con el balón ahí en el área pequeña sin oposición, y sobre todo cómo remata, ¿no? Que remata picado, inalcanzable para el portero? Sí, lo más importante es que logra encontrarse desmarcado, ¿no? Porque con tanta gente en los movimientos, pues él es muy listo, ve dónde va el balón y lo que tiene es que se eleva, tiene un salto muy bueno, eleva muchísimo y luego una vez arriba ya de tan cerca de la portería la pica abajo con fuerza y en el momento que la picas abajo ya el portero no tiene nada que hacer. La verdad que es un gol muy bonito y merecido. Además, la pena, pues eso, que no pudimos aguantarlo y que sirviera para sumar 3 puntos. Tampoco pudo hacer nada Cristian en el disparo de Carlos Isaac, ¿no? En el empate del Albacete. Ya venía Cristian de salvarnos en alguna ocasión, especialmente con ese remate de Michael Mess en la primera mitad, pero ahí, bueno, pues perdió la marca Bada, relajó un poco la espalda a Nieto y le salió un tiro cruzado imparable a Carlos Isaac. Se ha hablado mucho en estas horas posteriores al encuentro de quién fue el principal responsable, ¿no? ¿Cuál es la explicación de que te aparezca un rival solo, un carrilero rival solo a la espalda? ¿Tú cómo valoras esa jugada como lateral izquierdo de facto que eres, y cómo crees que la vivió Nieto, ¿no? Que al final es el que ocupa tu posición, o el que ocupabas la suya cuando estabas en activo? Yo creo que la acción principal es la falta de atención en la marca de Bada, que se confía y pierde de vista al jugador porque está a su espalda y no interpreta que pueda desmarcarse. Yo creo que Nieto, por las imágenes, está con un jugador al borde del área, está muy bien posicionado y confiado en que Bada está marcando al carrilero, porque además están lejos. Y es más, esto ya es pura interpretación por la forma de reaccionar o de no reaccionar de Nieto,
porque sí, yo creo que podía haber dado un poco más de intensidad en busca de ese balón, que aunque no iba a llegar a cortarlo, Que le podía avisaran, cerrar ¿no? un poco el espacio, pero da la sensación como que nadie le avisa, ¿no?, de ese peligro, porque él se vuelve con demasiada tranquilidad en esas circunstancias viéndolo desde fuera. Pero yo creo que él piensa que está controlado y no hay nadie que le diga nada. Entonces se junta una falta de atención, una falta de intensidad para cerrar espacios y luego primordial es el golpeo, ¿no? De pronto que saca un golpeo durísimo, cruzado, que no da tiempo a Cristiano a reaccionar porque está muy cerca. El gol, aparte del fallo que es muy evitable, es el acierto del juego del Albacete. Eso es, al final lo decía también Escribá en sala de prensa, casi todos los goles vienen de un acierto propio y de un error del rival, ¿no? En el de Lluís, lo que comentabas tú, al final muy buen cabezazo, muy buena saque de esquina, pero el que pierde la marca y el que deja a Lluís liberado, bueno, pues tiene su cuota de responsabilidad también. Hasta aquí una nueva edición de esta Tribuna Fondo Norte, de esta contracrónica semanal que nos prepara Pablo Díaz. Muchísimas gracias, Pablo, como siempre, y nos vemos la semana que viene. Esperemos que con una contracrónica feliz después de visitar al Levante, partido muy complicado, muy exigente. A ver qué hace el Real Zaragoza. Un abrazo, Pablo. Venga, hasta luego. Chao, gracias.